Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar este periplo por la historia de la misión latinoamericana en Colombia, o al menos en la región Caribe, que es donde Dios nos ha permitido estar, sí me gustaría, expresarles lo mucho que significa para mí estar aquí, de pie delante de ustedes y compartiendo esto. De niño recuerdo que solía leer las historias de misioneros y las grandes cosas que podían hacer para Dios. Veía incluso las vidas de algunos de los que están sentados acá, que han sido mis referentes también en la vida espiritual, como un testimonio de lo que implica servir a Dios y de hacerlo con todo el corazón. Así que en particular para mí significa mucho estar aquí como, segunda generación de misioneros, y es un privilegio para mí también haber recibido el llamado de parte de Dios para servir junto a ustedes. Y una vez Einstein dijo que la razón por la que él había podido avanzar mucho en conocimiento y en todo lo que había podido desarrollar es porque estaba parado en los hombros de gigantes. Y de algún modo la sensación que tengo también es de estar parados en los hombros de gigantes, y quiero agradecer a Dios por la vida de muchos de los que están sentados acá. Porque realmente han sido una inspiración para mí, han sido realmente ese referente y esa inspiración para seguir adelante y seguir sirviendo y hacerlo con integridad y hacerlo de corazón. Y más allá de compartirles datos históricos, fechas, cifras, más bien mi intención es compartir un poco del corazón de las personas. Después de todo, la historia de nuestra misión está compuesta por personas, y de algún modo cada historia va sumando, va aportando a lo que Dios ha estado haciendo. Y todavía a mí en particular como creyente, ni siquiera como misionero, deja de asombrarme que Dios use gente para cumplir sus propósitos. Y es increíble cómo el Señor usa lo vil y menospreciado. Y parte de esa historia quiero compartir también. Por supuesto que tenemos que compartir cosas históricas y más o menos situarnos en el contexto de, la misión no llegó a Colombia o a la región Caribe en el vacío. Llega también en momentos muy difíciles para nuestro país. Y me gustaría compartir un poco sobre eso, y estoy seguro que a medida que vayamos hablando de la situación de Colombia en los tiempos en que la misión llegó, de pronto también van a sentir, oye, esto también pasó en mi país, y muy probablemente porque como latinoamericanos compartimos raíces y compartimos también traumas del pasado, pero también compartimos esperanzas hacia el futuro. Pero antes sí me gustaría compartir, antes de iniciar de pronto, me gustaría compartir sobre el contenido de lo que vamos a hablar, para que ustedes tengan algo de referencia en relación a lo que vamos a estar hablando hoy, y estemos bien situados y bien concentrados en la medida de lo posible. Si notan que estoy hablando muy rápido es porque me emocioné, eso pasa muy a menudo, y de donde vengo tendemos a hablar muy rápido. Aquí estoy haciendo un esfuerzo casi que sobrenatural para hablar con mucha dicción y todo lo demás. La otra mala noticia para ustedes es que mi esposa no está. Y eso es una mala noticia para ustedes porque ella usualmente es quien lleva el tiempo cuando yo estoy compartiendo algún mensaje. Entonces, si de aquí a las 4 de la tarde no termino, por favor me hacen una seña y ya cerramos así. Pero sí me gustaría compartir un poco sobre la experiencia de los textos bíblicos, lo que Jesús dijo que iba a pasar con su iglesia, y lo que, en inglés hay un término que dice comes with the territory. ¿Qué implica para nosotros ser iglesia en Latinoamérica y en contextos difíciles? Me gustaría hablar también sobre el tema del origen de la violencia en Colombia y en la región Caribe, y por extensión creo que en Latinoamérica. Es decir, no pretendo hacer una revisión exhaustiva de por qué hay violencia en Latinoamérica. Creo que eso es un papel más para un sociólogo o para alguien que pueda dedicarnos otras 2 semanas más de conferencia para hablarnos sobre las causas y los factores de por qué hay violencia, pero sí podríamos intentar hacer un análisis e incluso reflexionar y estar un poco situados en eso. Y por supuesto hablar de cómo el Señor permite que la misión latinoamericana llegue a este contexto difícil. Y es mirar un poco la obra del Espíritu Santo a través de la gente, por dónde arrancó, por dónde inició, qué sorpresas hubo en el camino, qué aprendizajes también hubo. Y por supuesto también me gustaría contar con la experiencia de los que lo vivieron en carne propia, y por eso cuando hablemos ya de los tiempos de tempestad que vinieron más adelante,
en las guerras que provocó el narcotráfico y la violencia en los años 90 en Colombia. Sí me gustaría que mi papá, que vivió directamente de esos tiempos, pueda ya acercarse y compartir con ustedes. Traemos bastantes imágenes, bastantes videos. Carducci me dijo, bueno, tienes que encontrar los videos y las fotos de los primeros misioneros que llegaron. Y yo, me dediqué estas semanas a hacer una investigación exhaustiva para encontrar fotos y referencias que pudieran darnos una ilustración de cómo fue esa experiencia, cómo fue esa vivencia. Y mirar y asombrarnos de lo que Dios hizo durante esos tiempos y sigue y continúa haciendo aún en tiempos difíciles para nosotros. Y para finalizar me gustaría comentarles sobre, dónde estamos ahora y qué cosas visualizamos hacia adelante sobre retos y sobre sueños que Dios trae para nosotros hoy. ¿Les parece si antes de arrancar oramos un momentico? Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar meditando, Señor, sobre lo que tú has hecho, Señor. Leer la historia y conocer la historia es verte a ti, Señor, ver lo que tú haces y sobre todo aprender cómo lo haces. Y en la medida que tocamos la historia y vemos la historia de la gente, los corazones de la gente, también aprendemos a conocerte a ti. Y gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestro país y en el continente, Señor, a través de hombres imperfectos, de corazones que probablemente tengan muchas dudas, muchas dificultades, pero que han tomado el firme compromiso de seguirte, sin importar las circunstancias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En relación a lo que dice la palabra, en relación a lo que vivimos nosotros como iglesia en Latinoamérica, creo que hay amplia referencia bíblica en relación a eso. Textos bíblicos dicen: bienaventurados seréis cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Ellos, pues, los discípulos, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron, estaba hablando Pablo aquí a Timoteo, en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Dice también Pablo: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación ciertamente por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo hice una medio apuesta con mi esposa y le dije: estoy seguro que no voy a escuchar un solo amén cuando esté escuchando los textos, porque usualmente no es el tipo de textos que uno le alegre el día o vaya a decir amén, o como hacen en algunas iglesias, recibo esa palabra para mi vida. La tomo por acá. Sí, y gané, gracias. Pero no podemos dejar de reflexionar en ellas, porque como les comentaba, comes with the territory.
es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro legado. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que describe, cuando uno interioriza algo y lo acepta como suyo y en vez de tenerle miedo, progresivamente entiende que también puede ser parte y es parte de la experiencia de la vida cristiana. ¿Cómo es la palabra? Embrace, cuando tomamos eso y lo volvemos parte de nuestra experiencia y nuestra realidad. Y muchas veces pensamos en la persecución y en las pruebas y en todo esto como algo que podría pasar y no como algo que sucede todos los días. Y quizás si nosotros hemos sido bendecidos con tiempos de refrigerio de parte del Señor, deberíamos estar agradecidos, decirle: Señor, gracias por extender tu misericordia hacia nosotros, porque en realidad tú nos habías dicho que de pronto la experiencia iba a ser diferente, nos has llamado a otra cosa. Pero también nos ayuda a entender y interiorizar que aunque no estemos viviéndolo en el terreno como tal, sí somos parte de esa experiencia también. Que cuando una iglesia es desplazada en el campo en Colombia, yo estoy siendo desplazado también con ellos. Que cuando los hermanos, no solamente en Latinoamérica, sino en China y Medio Oriente, sufren el rechazo no solamente de ser muertos, sino de morir en vida, que es quizá una de las peores muertes que hay, en el sentido de que la familia le dicen: estás muerto para nosotros, no eres más nuestro hijo, no eres más nuestro hermano, no eres más nuestro tío, no eres más nuestra madre, no eres más nuestro padre. Interioricemos eso como parte de nuestra vivencia también. Cuando leemos textos como estos, es casi que sorprendente que se haya formado una teología en la iglesia que nos invite a pensar en la prosperidad como la base de la vida cristiana o de la experiencia, y solo la prosperidad, y casi que se llega a decir en esa teología que si estás viviendo esto que describe la palabra, no eres un verdadero cristiano, o estás en maldición, o no tienes fe. Cuando lo que el Señor ha dicho es todo lo contrario. Y la experiencia de la iglesia en Colombia ha sido esa: vivir estos textos no solamente como algo retórico que podría pasar, sino que es el pan de cada día para muchos de nuestros hermanos. Y parte de lo que quiero compartir con ustedes es que puedan embrace it, puedan, más allá de interiorizar los conceptos, puedan interiorizarlos a ellos. Que su dolor sea su dolor. Como decía mi hermano Santiago hoy, que lo que pasa con los indígenas no es solamente: sí, les está pasando a los hermanos y oro por ellos. Ojalá que podamos sentir el dolor que ellos sienten también en nosotros. Es el espíritu de lo que Pablo decía: lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. Ahora son uno en Cristo. Entonces ser uno implica también bajar al nivel donde están nuestros hermanos. Y tristemente muchas veces las iglesias lo que hacen es mirar por encima del hombro, o sencillamente lo peor, ser completamente indiferente. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí porque nos duele Latinoamérica, porque nos duelen nuestros pueblos, pero igual vale la pena recordarlo, porque a veces, quizá en la comodidad que Dios nos permite por su gracia tener, el corazón humano es tan engañoso, ¿no? Y a veces nos engaña con la sensación de que todo está bien. Pero embrace significa que si alguien se está doliendo en el campo colombiano, por más remoto que sea, para mí, esté donde yo esté bien o esté mal, para mí, yo no voy a estar bien. No mientras ellos estén así, porque yo soy uno con ellos. Y quería compartirles eso porque es la base de lo que hemos experimentado. La iglesia en Colombia lo ha tenido que aprender y realmente nos tocó, creo que la parte práctica, y muchas. Pero es parte de lo que quería compartir. Y ya avanzando hacia lo que tiene que ver con las causas de la violencia en Colombia, vale la pena explorarlas porque entendemos un poquito de por qué estamos como estamos. Yo sé que es irracional pensar de pronto que aquí vamos a entender completamente todo lo que pasó o el panorama, pero igual vale la pena hacer la reflexión. Por lo menos mi esperanza es que en estos minuticos que vamos a estar nos llevemos una reflexión, nos llevemos un pensamiento y miremos, estoy consciente de esto y de qué manera puedo interactuar o actuar con la situación, qué herramientas me ha dado Cristo para redimir eso, así sea en mi pedacito de tierra. No tengo el sueño de cambiar a Colombia o a Perú o a Ecuador o a Bolivia, pero por lo menos, Señor, que nos hagas conscientes de la situación para poder actuar como tú quieres que actuemos. Y ¿cómo comienza la violencia en Colombia? Comienza desde el origen, comienza desde el puro concepto de Colombia. Y Colombia nace cuando tenemos un choque, un encuentro. Yo creo que choque es la palabra adecuada para describir lo que pasó entre culturas que son opuestas, que son diferentes.
y hablamos de las culturas locales que ya existían antes de la llegada de europeos, pero también tenemos a nuestros hermanos de África que también vinieron y también se chocaron en esta vorágine de culturas. Y bueno, y básicamente lo que tenemos en Latinoamérica, si podríamos resumirlo en una frase, es países que no son nación. Son países conformados por barreras geográficas, posiblemente límites que alguien decidió, pero que igual no logran ser una nación coherente, no en el sentido de lo que una nación es. Una nación que tiene un propósito definido, que tiene una meta en común y por lo menos se esfuerza en luchar por algo hacia adelante. Ayer que estábamos en el estadio, estábamos viendo el partido de Colombia con Ecuador y bueno, el fútbol creo que se disfruta en Latinoamérica porque es uno de los pocos y raros momentos donde podemos ser una nación. En el sentido de que todos estamos luchando hacia algo. Es decir, por más que pensemos en esto o lo otro, seamos de un color o de otro, de una región o de otra, al menos en esos 90 minutos de fútbol, por lo menos representan que estamos todos unidos por un propósito. Creo que por eso es que el fútbol representa tanto para nosotros, por eso es que la selección Colombia es tristemente quizá el único emblema de unidad nacional. Y quizá podríamos encontrar otros espacios, de pronto la música es otro referente, pero no logramos como naciones concretar algo que nos lleve a acuerdos fundamentales donde digamos, bueno, al margen de que pensemos de X o Y motivo, seamos de este partido o de otro, al menos hagamos un acuerdo sobre lo fundamental y luchemos como país por eso. No lo tenemos, sencillamente porque desde nuestro inicio chocamos y crearon por nosotros una sociedad, una estructura donde muchos de los latinos nos sentimos desplazados. Por eso es que nosotros cuando vemos a nuestras fuerzas policiales o militares a veces nos sentimos como si ellos fueran más fuerzas de ocupación que como que fueran empleados públicos que están para la defensa de nosotros. Esa es la concepción que tenemos de latinos. Todavía tenemos esa herencia de la colonia donde vemos a los ejércitos o a la gente con armas como la gente que está ocupando nuestro territorio y nos está de algún modo oprimiendo. No hemos podido sacarnos esa idea de la cabeza. Viene de ahí. Viene desde el inicio de nuestra nación. Y la estructura que se crea cuando llegan inicialmente, bueno, los colonizadores es de explotación. No llegaron con el ánimo de pensar, bueno, vamos a fundar un nuevo país y vamos a crear un nuevo concepto y vamos a buscar algo que se pueda acomodar a todos, sino sencillamente vamos a ver cómo hacemos para sacar los recursos de aquí y volvernos ricos y nos vamos. Bolívar incluso lo decía, ya al final de sus días, miren, ¿saben qué? Le escribió una carta a un coronel ya en su lecho de muerte. Casi que profético. No sé si alguien crea en eso. Yo en particular tengo muchas dudas en relación a que eso pueda hacer, pero es que es muy interesante que lo que dice se ha cumplido casi al pie de la letra. Dice, lo único que se puede hacer en América es emigrar. Y emigrar. Lo único que se puede hacer en América, al final de todo, es emigrar. Y tristemente es una profecía que se ha cumplido, porque no solamente emigra la gente, el talento humano, migran los recursos también hacia otros lugares. Y América nunca puede usar sus recursos para desarrollarse como nación o como naciones, porque sencillamente todo el pensamiento es explotemos los recursos, mandémoslos a otro lado. Pero nunca hemos pensado en un concepto coherente de decir, bueno, ¿cómo con lo que tenemos podemos construir nuestro estilo, nuestro modelo? Casi que traemos modelos de otros lados. Imagínense que yo llegara y Santiago tiene la camiseta y le digo, Santiago, qué bien se te ve esa camiseta, ¿por qué no me la prestas? Y Santiago dice, listo, está bien, no hay problema, te la puedo prestar. Y yo intento ponerme la camiseta de Santiago y probablemente se rompa naturalmente. Es apenas lógico porque no está adaptada a mí. Y una de las razones de nuestra violencia es que no hemos encontrado modelos propios. Siempre queremos traer algo de afuera. Pensamos que lo de afuera es lo mejor. Traigamos capitalismo, comunismo, ismos de todos los lugares y probemos a ver si funciona. Y nunca logra funcionar porque no somos nosotros. Porque estamos en un sistema donde hemos sido atrapados y donde, de algún modo toman las decisiones por nosotros, pero nunca hemos podido, como les comentaba, llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Y ni hablar de la estructura social que de entrada pone a los pueblos indígenas y afrodescendientes como la base baja de la cadena, como las clases bajas, y a la élite
como la clase alta. Y todavía, después de 200 y pico de años, todavía no hemos podido salir de esa opresión mental. Todavía nuestros hermanos en Chocó no solamente son considerados como menos, tristemente ellos se consideran menos. Y no es de extrañar que todo ese movimiento de opresión y de sentir de que estás preso en tu propio país y de que eres ciudadano de segunda y de tercera clase en tu propio país, ¿cómo eso no va a generar violencia? Es apenas una reacción. Cuando hablamos de la violencia en Latinoamérica no estamos hablando de una causa, estamos hablando de un efecto de algo que está ocurriendo detrás. Y por supuesto que uno dice, bueno, si la violencia es el problema, entonces militaricemos más. No escuchamos a los políticos de nuestros países. Aumentemos el pie de fuerza, traigamos más militares, hay que poner más vigilancia, hay que poner esto, pero estamos, como se dice la expresión, poniendo apenas paños de agua tibia, soluciones que realmente no van a las causas estructurales. Y la causa estructural es que la gente se siente oprimida, indigna, y eso genera resentimiento y dolor profundos que todavía, aún después de 200 años, no han podido ser sanados. Eso es Colombia. Eso es probablemente los países de donde venimos, es la experiencia que tenemos. Y hasta que no tengamos eso en nuestras mentes, muy probablemente no logremos entender, comprender por qué la gente actúa como actúa, por qué cuando traemos algo la gente no siente que es propio, porque sencillamente toda la vida le han enseñado eso. Eres indigno, no puedes, vamos a hacerte las cositas por ti. Y nunca la restauración de la dignidad de decir, eres digno en Cristo. Tienes identidad en Cristo. Y por eso creo que la solución de la identidad de Latinoamérica empieza por entender que somos amados por Dios, que somos dignos, que sí somos dignos, sin importar de dónde vengamos. Y a partir de ahí podemos encontrar soluciones ya estructurales. Porque por más políticas y estructuras y pensamientos sociales o políticos que podamos tener, no hay manera de llegar al corazón de la gente. Porque puedes gastarte millones en muchas cosas, programas y todo lo demás, pero ese dolor y resentimiento que venimos cargando desde que nacimos como nación, solamente Cristo tiene la respuesta para llegar allá. Nadie, por más que se esfuerce, puede llegar al corazón de la gente, a la esencia de lo que es la gente. Y solo Cristo puede redimir nuestra cultura. Y estamos aquí haciendo eso por Cristo, porque Cristo dejó la solución para Latinoamérica y es su iglesia. Si la iglesia lo hace, nadie más lo va a hacer. Eso es esperanzador, pero también asusta a la vez, ¿no les parece? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. El Señor nos ha dicho, ustedes son la solución. Denles ustedes de comer, como dijo a los discípulos alguna vez, son ustedes, muchachos, muchachas, son ustedes. Y si ustedes no lo hacen, bueno, como decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y creo que también ese sentido de urgencia debe estar en nosotros. Si no lo hacemos nosotros, a pesar de lo que vengamos cargando, no lo hace más nadie. El Señor ha puesto su iglesia en Latinoamérica. Y aquí estamos dando frutos y sirviendo en la medida de nuestras posibilidades hasta que finalmente el Rey Jesús venga y redima por completo nuestra realidad. Y eso sí va a ser un espectáculo, ver a Latinoamérica redimida por completo y siendo gobernada por Jesús, ¿no les parece? Más allá de cualquier político que se monte, sea de izquierda, de derecha, no importar los ismos, nuestra única esperanza es el Señor. Cuando Él venga y redima, y se acabó y se prendió la fiesta, como decimos aquí en Colombia. Por supuesto, otras causas de la violencia es que toda esa opresión va generando también necesidades en la gente, y la gente siente que tiene que expresar eso. Y lamentablemente en Latinoamérica la gente en su desesperación ha acudido a los líderes, los caudillos. Miren esta frase: el líder popular promete que acabará con la oligarquía y que finalmente le restaurará al pueblo sus derechos. ¿Te suena familiar? Porque ha sido una historia que se ha repetido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo podemos ver en las noticias. Hoy vamos a nuestros diarios y seguramente encontraremos figuras. Y contadas excepciones, lastimosamente, muchos de ellos lo que han hecho es servirse de la gente como trampolín para alcanzar sus fines. Y lamentablemente la gente que acude a los líderes que percibe son de nosotros, son del pueblo, como escuchamos muchas veces, lastimosamente terminan traicionando al pueblo al final. Y la pobre gente termina angustiada otra vez, buscando y necesitando.
o sencillamente esos líderes que toman esa bandera de, bueno, vamos a hablar por la gente, vamos a construir algo juntos, sencillamente terminan siendo asesinados o encarcelados o exiliados de alguna manera. Y la gente una vez más vuelve a sentir el resentimiento y el dolor, porque una vez más fueron decepcionados en sus expectativas. Eso pasó en Colombia. Un líder llamado Jorge Eliezer Gaitán toma la bandera y empieza a hablar de decir, vamos a construir un proyecto y lo otro. Y no es mi rol decir si él era un buen líder o un mal líder, pero ciertamente la gente lo consideraba su líder. Pero su líder al final es asesinado. Y eso desata al país, a Colombia, en una guerra civil. Se forma una guerra civil entre los bandos y no solamente Bogotá arde, todo el país empieza a arder. Y empiezan a asesinarse unos y otros, y se forman bandas, es el nacimiento de lo que conocemos como las guerrillas modernas. Es a partir de ahí, de que la gente entiende que su voz no será escuchada por los canales regulares. Y por supuesto que también había muchas influencias alrededor en esa época. Era el nacimiento del comunismo, de los movimientos comunistas que buscaban, hay que tomarse el poder por las armas y esto no va a cambiar a las buenas, entonces va a cambiar a las malas. Y empezaron a armarse los pequeños grupos campesinos y todo lo demás. De hecho, algo interesante, y luego empiezan los pactos políticos para lograr superar la cuestión, pero una vez más repiten los modelos del pasado y lo que buscan es pactar sin tomar en cuenta la necesidad de la gente que está abajo. Es interesante la historia de cómo nacen las FARC. Probablemente muchos de ustedes han escuchado sobre las FARC porque son el grupo guerrillero, eran hasta la firma del Tratado de Paz, el grupo guerrillero más grande de América y el más antiguo. ¿Saben cómo nacieron las FARC? Un pueblo llamado Marquetalia, Tolima. No estamos tan lejos de allá. Un líder llamado, apellido Marulanda, le escribe al gobierno central, al gobierno nacional. ¿Y saben cuáles eran sus demandas para ellos dejar las armas y evitar la rebelión contra el gobierno? Todo lo que pedían era que les construyeran una carretera, les construyeran un centro médico y una escuela. Era todo lo que pedían. Tres cosas nada más. Todo lo que pedían era un acceso digno, todo lo que pedían era un centro educativo y un centro médico. Era todo lo que pedían. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? El bombardeo de Marquetalia. Enviaron los aviones que tenían las fuerzas militares y arrasaron con el pueblo. Marulanda y su gente logran sobrevivir y se van a las montañas de Colombia y forman lo que conocemos como las FARC. Un grupo que, todos conocemos el impacto que tuvo sobre la vida nacional. Todo el daño, el dolor, el resentimiento que generaron no solamente en su entorno, sino para millones de colombianos. Incluso el proceso de paz, básicamente, muchas de las discusiones era cómo vamos a perdonar a esta gente que hizo tanto daño. Pero una de las reflexiones que hacíamos también muchos de los que estábamos involucrados en el proceso era, pero es que no podemos justificarlos en su accionar violento y armado y tirando bombas y todo lo demás, pero al menos podemos entender de dónde vienen. Es gente que ha sido traicionada. Y ha sido la historia de nuestras naciones. Gente traicionada que naturalmente en su dolor busca venganza. Y esta gente ve a su pueblo destruido y dice, no, aquí no tenemos nada que ver más con el gobierno, con la legalidad, estamos cansados de esto, toda la vida nos han oprimido, nos vamos a las montañas. Pero lo que no se da cuenta la gente es que la sangre genera sangre, la venganza genera dolor y genera más venganza y se vuelve un ciclo casi que no podemos escapar de él en Colombia. Ha sido nuestra realidad toda la vida. Colombia desde su inicio no ha vivido un solo día de paz. Y es triste pensar en eso como colombiano, pero también es entender por qué eso ha sido así. Y el Señor elige este país. Es una de las cosas que uno dice, Señor, ¿estás seguro que quieres meter a tu gente en este lío? En este lío de país, ¿tú nos consideras dignos para tú extender tu palabra, para llevar tus buenas noticias? Y casi que el Señor dice, pero es que las buenas noticias son para ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir a dar buenas noticias. Y si hay posiblemente un país donde las buenas noticias se necesitaban como el agua, tanta sed que había en la gente de esa agua de vida, Colombia. Y estoy seguro que también en nuestros países en los que trabajamos es la misma situación. Gente con mucho dolor, venganza, ganas de venganza, resentimiento, pero también necesitadas, sedientas. Y es ahí donde el Señor decide enviar su buena nueva.
y empieza a hacer cosas increíbles en medio de esas circunstancias de violencia. En todo lo que les describí, ahí estaba el Señor obrando también en la historia, reescribiendo la historia de muchos colombianos también. Es la llegada a la región Caribe de los hermanos misioneros de la misión latinoamericana. Los que están en el recuadro de más allá son los Strachan, son de los primeros que llegaron, y llegaron en los años 30, 40 más o menos a fundar obras. De algún modo, siempre me conmueve la historia de los misioneros porque es gente que sencillamente podía quedarse en su país. ¿Qué tenían que venir a hacer en un país en guerra civil? ¿A qué loco se le ocurre venir de estar en Escocia, Inglaterra, Canadá, con todas las comodidades? ¿A qué loco se le ocurre salir de allá y venirse a encarnar a Jesús en medio de un país, y ni siquiera digamos, bueno, es un país pobre y van en un país en guerra civil? Estamos hablando de que en ese momento Colombia vivía en una guerra civil. Y esta gente, bueno, yo le digo casi que, bueno, casi que los apóstoles modernos, no la gente esa que se dice apóstoles por ahí, que los escuchamos con bombos y platillos. La gente que de verdad podría, si quisiera, pero no quieren llamarse apóstoles, son ellos. Y gente que viene y empieza a trabajar en las regiones más remotas del Caribe. Arrancan desde las ciudades principales de la región, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, algunos, y empiezan a ir a los lugares más lejanos. Y empiezan a hacer algo que más adelante se conoce como misión integral. De hecho, mucho antes de que se hablara de ese concepto, ya ellos estaban practicando algo que era el evangelio integral. Es decir, más allá de ir a dar buenas noticias del evangelio, también construían centros educativos, clínicas. Muchos de los primeros misioneros y misioneras que llegaron a Colombia eran enfermeras. Recuerdo, por ejemplo, bueno, ya los mencionamos algunos, Gloria Andrich, Shirley Jameson. Es gente que vimos acá sirviendo y de algún modo compartiendo de su profesión para el servicio de la gente también. Y bueno, como les decía, ya empiezan a proporcionar a la iglesia, a los nuevos creyentes que estaban haciendo en la región, la estructura que necesitaban para poder crecer de manera ordenada y de una manera que realmente atendiera a las necesidades de la gente. Más allá de lo espiritual, se enfocaron en proveer necesidades integrales, en que la buena noticia realmente fuera buena noticia para todas las áreas del ser humano. Lo que hablábamos en Santiago, ¿cómo es posible que estemos hablando del amor de Dios si no estamos vistiendo al hermano? Si estamos viendo la necesidad y simplemente le decimos, bueno, que ve en paz y ya eso es todo. No puede ser. Y esta gente entendió eso y empezaron a enseñarnos en la región, a los nuevos creyentes, los nuevos pastores locales y nuevos hermanos, lo que era vivir el verdadero evangelio. Y se habla mucho de los errores que cometieron los misioneros, de buenas intenciones en algunas áreas, pero por favor, no pongamos eso como lo principal. Si algo podemos decir de ellos es que fueron hijos de su tiempo y sencillamente compartieron de lo que tenían, y como todo ser humano también comparte con errores. Es parte de la experiencia de vivir la vida cristiana, pero no por eso creo que se deba subestimar el gran compromiso y el amor que tuvieron para nosotros. Y realmente creo que aquí podemos detenernos como latinos y expresar gratitud a Dios por ellos, por la vida de esa gente que bueno, hay que decirles locos, porque no hay otra manera de describir a alguien que abandona incluso todo lo que tiene, propiedades, familias, para venir aquí y amarnos. No hay otra manera de describirlo, pero qué locura tan hermosa, como dijo un poeta. Y gracias a Dios por la vida de ellos y por lo que permitió en nosotros. Y de hecho, varios están sentados aquí, y creo que es un buen momento para dar un aplauso, si les parece, por lo menos este minuto. Estamos parados en los hombros de gigantes. Lo que podríamos alcanzar en el Evangelio es gracias a lo que ellos sembraron. Hay una palabra que me conmueve del Señor que dice, ustedes están entrando a cosechar en terrenos que ustedes no plantaron. Están cosechando ahora y disfrutando de tantas bendiciones. Ni se les ocurra pensar que es porque ustedes se lo merecen, es porque hay gente que pagó el precio, que como decimos los chicos, la luchó desde abajo, que sembró donde había desierto y se esforzaron en sembrar y en preparar el terreno. Y hoy yo puedo decir que estoy disfrutando de esos esfuerzos. Y seguramente, y nuestro legado también, los que son de más o menos de mi edad, jóvenes de cara, más o menos, los que son de mi edad, nuestro legado, nuestro deber es preservar ese legado. Es nuestro ADN y debemos mantenerlo en el tiempo.
No solamente agradecerlo como algo bueno, sí, lo agradezco y me olvido, sino ojalá que podamos transmitir eso. Como decía Pablo a Timoteo, esto que has aprendido de mí, por favor, enséñaselo a otros. Transmite, más allá del conocimiento, transmite la esencia, transmite el legado, el ADN, transmite eso que nos hace ser lo que somos. Y esta gente entendió eso. Y lo que es la denominación a la que pertenezco fue fundada por la Misión Latinoamericana, por los misioneros. Es la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Y no seríamos lo que somos hoy, una denominación con más de 1000 iglesias y bueno, trabajo extendido en toda la región Caribe, si no fuera por la obra de nuestros hermanos. Pero, amados hermanos, la obra del Espíritu Santo o el Señor, bueno, la palabra que dice, vuestros caminos son más altos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Eso ocurrió también en nuestra experiencia como denominación y quiero compartirla, porque muchas veces se puede entender que la obra del Espíritu Santo fluyó a través únicamente de los misioneros y de lo que estaba pasando en relación a que ellos formaron líderes y la estructura. También en lo inesperado el Señor obró. Y esta historia que viene a continuación y que bueno, vamos a ver un corto video ahorita, me conmueve mucho porque es también ver cómo Dios obra. Y obra en maneras que no podemos entender. Cuando los misioneros estaban llegando a las zonas de Sucre, Sincelejo, muchos de los que estaban siendo formados por ellos se convirtieron en misioneros locales sin proponérselo. De pronto no tenían la etiqueta misionero como tal, pero ciertamente el deseo de esos nuevos creyentes era, bueno, si estamos recibiendo esta buena noticia, ¿cómo es que yo no voy a ir a mi vereda y a las selvas y de donde vengo para compartir? Y en una de esas tantas idas, alguien llega a un pueblecito que ni siquiera aparecía en el mapa. En lo más profundo, creo que no sé si Córdoba o Sucre, Córdoba. Nueva Estación. Y llega y le entrega una Biblia al más improbable de las personas. Lo que Dios iba a hacer en nuestra región, el crecimiento extraordinario de iglesias. ¿Saben dónde nació? En un burdel. Llega uno de estos hombres que ha sido formado por los misioneros y le comparte a un dueño de una cantina que también era burdel y que para remate tenía 4 mujeres también. Y para añadirle, no sabía ni leer ni escribir. Y llega este señor y empieza a compartirle. Y bueno, este hombre se muestra interesado en primer lugar en aprender. Dice, bueno, este hombre llamado Víctor Landero escucha y dice, bueno, me interesa el mensaje, pero más que cualquier cosa me interesa aprender a leer. Y dice, bueno, ¿será que usted, hermano Eliezer, que fue la persona que llegó, ¿será que usted me puede enseñar a leer? Y le dijo, bueno, listo, yo te enseño a leer con la Biblia. Y bueno, incluso sin Eliezer presente, este hombre, Víctor Landero, empieza a leer la Biblia para aprender a leer y lo que va leyendo le va impactando. Por lo que nunca se imaginó este hombre era que más allá de aprender a leer, su vida estaba siendo cambiada por las palabras que están ahí. Así que cuando uno lee en la palabra, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que hace lo que Él quiere. Uno entiende en la vida de este hombre cómo funciona eso. Y cuando vemos que la palabra es viva, vemos cómo la vida de este hombre va siendo transformada al punto que dice, bueno, no puedo seguir teniendo estas mujeres. El tipo cierra el burdel, cierra la cantina y dice, así me muera de hambre y lo que sea, no puedo continuar en esto. A Dios no le agrada. Y se dedicó a predicar. Le predica a su familia y es rechazado. Pero a medida que pasa el tiempo, los hermanos también de él empiezan a conocer al Señor. Y Dios usa a estos hombres para empezar a extender el evangelio. Pero lo increíble ocurre cuando el Señor empieza a obrar a través de ellos también cosas increíbles como sanidades. Y lo que me llama la atención de esta historia es que estos hombres eran de una fe sencilla. En el sentido de que como no había nadie guiándolos en el momento, ellos leían en la palabra que Jesús se levantaba en la noche a orar. Y decían, bueno, miren, acabamos de leer que Jesús se levantaba en la madrugada a orar. Los espero aquí a las 4 de la mañana para orar. Aquí dice que Jesús ponía las manos sobre la gente y oraba por ellos. Vamos a hacer lo mismo. Aquí dice que la gente, eran ungidos con aceite y oraban por ellos. Listo, vamos a hacer lo mismo. Consíganse el aceite y lo hacemos. Me conmueve la fe sencilla de ellos porque tengo que confesar que yo en particular, yo le pongo peros a todo. Dios que me perdone. Si me mandan, porque hay que orar. Vamos a mirar de qué forma vamos a orar.
¿Será que este es el mejor método? ¿Será que es lo mejor o lo peor? ¿Será que si me atrevo o si no me atrevo? En la iglesia me llaman a orar. Ven, hermano, para que venga a orar. Yo digo miércoles. ¿Será que oro, no oro, cómo oro? Pero la fe sencilla de estos hombres venció toda esa resistencia. Casi como niños que le pueden creer al Señor por lo que Él dice, estos hombres empezaron a hacerlo. Y lo que Dios hizo a través de ellos fue increíble. Tanto que cuando los misioneros empezaban a llegar a ciertas zonas, veían que pueblos enteros ya eran creyentes. Y cuando preguntaban, vean, ¿ustedes de dónde son creyentes? La única respuesta era, bueno, los hermanos Landeros pasaron por aquí, nos compartieron y ahora somos creyentes también. Quiero compartir un video muy cortico sobre esa experiencia, narrado por ellos mismos. Eso lo encontré, no sé cómo lo encontré, pero bueno, quería compartirles de viva voz. La época del avivamiento se caracterizó por un mover poderoso del Espíritu Santo en toda la asociación, el cual se inició en plena selva en un pueblito llamado Corosalito, ubicado en la parte alta del río San Jorge, a 70 kilómetros de Montelíbano, Córdoba. El movimiento pentecostal trajo crecimiento extraordinario y cambios profundos en todas las esferas de la AIC y tiene dos momentos cruciales en su historia, los cuales han influenciado su quehacer misionero y eclesial. Tanto los documentos de la época como los testigos primarios afirman de que la AIC en sentido general parte la historia en un antes y después de este movimiento. El avivamiento en los años 60, que está bien escrito la fecha, eso viene caminando por causa de la persecución, era el motivo que había en Colombia, la persecución religiosa. El gobierno obedecía las órdenes de las parroquias o de los curas para atacar al protestantismo, o sea, a los evangélicos. El grupo que empezó en Nueva Estación, la iglesita que tenían ahí, que fue abierta por los estudiantes de Cincelejo, por causa de ese mover de persecución, se movieron hacia el San Jorge, Río San Pedro arriba. Y allá empezaron ellos a evangelizar y tener, don Víctor, Claudio y otros, el movimiento evangelístico en la región. Pero allá también había un pueblo y había sacerdotes en Montelíbano y atacaron completamente a ellos. Los que se convirtieron allí fueron gente muy fieles, que resistían la persecución. Y luego don Víctor salió del pueblo de Puerto Libertador y se fue más adentro, donde abrió una congregación que se llamaba Corosalito, una propiedad que era del señor Calixto Amante. Luego comenzó ya las manifestaciones del Espíritu, hablando en lenguas, no había intérprete, y ahí viene que Juan González también fue el primer hombre en la región que comenzó a hablar en lenguas. Pero ya hacía meses que Calixto y Víctor y allá en Corozal estaban disfrutando de bendiciones grandes, pero menos manifestaciones de ese tipo. Para vivir la palabra, porque es lo que encontramos en la palabra de Dios. Cogimos el libro de los Hechos y comenzamos a escudriñar y a vivirla, y lo que decía la Biblia del llenamiento del Espíritu. El avivamiento tuvo experiencias tales como esta anécdota que les voy a contar. El hermano David Howard, misionero de Latin American Mission, está en Cincelejo ubicado y le llega la noticia a la oficina de que hay una cantidad de creyentes que están en un lugar de las poblaciones, Corosalito y alrededor. Le mandan avisar que hay más de 30 iglesias establecidas. Y él dice, pero nosotros no hemos enviado a nadie para establecer iglesias. Apurados estamos creciendo en Cincelejo y en Montería. ¿Esto qué está pasando? Yo voy a investigar qué es la situación que está pasando en esos pueblos. Entonces él llega a Corosalito, llega en la tarde, descansa, y lo primero que encuentra es que los hermanos, después de su trabajo del campo,
de sembrar, de cosechar, de limpiar, se están reuniendo en las tardes para orar, porque encontraron en la palabra que los creyentes oraban y Dios hacía maravillas. Entonces ellos propusieron en su corazón orar todas las noches. Cuando venían de sus trabajos pesados, usted sabe lo que es el trabajo campesino, entonces dedicaban tiempo para orar. Entonces el hermano llega a la reunión de voy a ver qué es lo que está pasando. Él se sienta y cuando comienzan los hermanos a orar fervientemente, de rodillas, clamando al Señor, con sus manos arriba, están clamando. Entonces comienza el hermano David Howard a escuchar que los hermanos están hablando en otros idiomas que él conoce. Inglés, francés, alemán, idiomas que conocidos. Entonces, pero le llamó más la atención que una hermana campesina está allí al lado orando en inglés. Y él dice, ¿y esta mujer de dónde sacó este conocimiento? Cuando dejaron ya de orar un momentico, él le pregunta a la hermana, hermana, ¿y quién le enseñó a hablar a usted inglés? ¿Aquí han estado los misioneros y usted aprendió inglés? Dice, no, hermano, yo no sé en qué estaba hablando, pero nadie me ha enseñado a mí a hablar inglés. Lo que ella está hablando en inglés, en su idioma, en inglés, es adorando al Señor y diciendo lo que Dios está haciendo y por qué está haciendo lo que está pasando en ese momento. Entonces él dijo, no, aquí hay un asunto serio, esto no es invento de hombre o de mujer. Es verdaderamente que Dios está manifestándose a esa gente. Pero ¿cómo hacemos para organizarlo? Porque el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos y no sabemos qué hacer, cómo organizar esto. Vamos a tener que tomar un plan, hacer un plan para defender a los hermanos que no se vayan a ir a otras religiones, ¿verdad? Bueno, entre las anécdotas que les voy a contar, el mismo hermano Landero, el último que salió ahí hablando, él está predicando salió a predicar pueblo por pueblo. Terminaba de un pueblo y se iba para otro pueblo. Un día va predicando de pueblo a pueblo y llega a un lugar, son como las 5 de la tarde, y entonces él dice, yo necesito un lugar donde dormir. Comenzó a predicar, predicó, y el único lugar que consiguió fue una señora que era la bruja del pueblo. Y la bruja del pueblo dijo, este señor me va a dañar mi negocio. Y como me va a dañar mi negocio en el pueblo, entonces yo voy a matar a ese hombre. Y le dijo, sí señor, véngase acá está su hamaca, duerma aquí. Le dio comida y en la comida que le dio le puso veneno. Y ella dijo, mañana ese hombre amanece muerto y se me acabó el problema y ya no vienen más los evangélicos a molestar. Al día siguiente el hermano se levantó, se tomó su café, desayunó y ella estaba asombrada. ¿Pero qué pasó? Y él le preguntó, señora, ¿y usted por qué está asombrada así? ¿Por qué está preocupada? Dice, no, lo que pasa es que yo tengo miedo, yo tengo terror. ¿Pero por qué? Señor, yo le voy a decir la verdad, yo a usted le puse veneno anoche para que se muriera y no predicara más el evangelio en este pueblo. Yo quiero saber qué poder actúa en usted. Ayúdeme. Él le testificó de Jesucristo como su Señor y Salvador y esa señora ese día nació de nuevo. Todo el pueblo se convirtió porque se les quitó la cadena de opresión que tenía esa señora sobre ellos. Entonces, así fue como fue creciendo la iglesia y multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. Entonces, cualquier persona que recibía la palabra iba y predicaba a otro pueblo y ellos seguían multiplicándose. Bueno, hasta aquí ya la... Sí, disculpen por los spoilers, pero no, todas estas historias fueron documentadas por los misioneros y como Carlucci decía, en un libro llamado Víctor, que pueden leer, y varias de estas historias que estamos compartiendo acá fueron documentadas y están ahí. Pero una de las cosas maravillosas que puedo ver en esta historia y que siempre me ha impactado es ver la obra del Espíritu Santo como dos ríos, ¿no? Como un río con orillas que aparentemente son opuestas, pero que realmente el Señor las usa y las complementa. Porque tenemos la estructura necesaria para crecer, la formación, el discipulado y el acompañamiento, pero al mismo tiempo la obra que el Señor hace que no podemos entender muchas veces.
Porque muchas veces lo único que podemos entender de Dios es lo esperado, lo que pensamos que naturalmente podemos procesar en nuestras mentes. Pero a veces nos cuesta lidiar con lo inesperado que Dios hace. Las cosas que Dios hace que se nos salen del patrón, que se nos salen de nuestra estructura mental muchas veces y que no podemos interpretar fácilmente. Pero Dios usa ambas. Y en la medida en que Dios va usando eso, la obra que Él va haciendo va creciendo. Y el resultado se ve en las vidas de la gente también. Y al final todo lo que uno puede decir es lo que ha hecho Dios. 5 minutos, sí. Y bueno, llegamos a los tiempos de un señor conocido, lamentablemente por muchos, una mancha para nuestro país. Un hombre que en su afán de codicia y de llenarse los bolsillos de dinero, dejó un increíble rastro de dolor, de muerte, y que bueno, aún los efectos de la vida de ese hombre se siguen viendo para mal en nuestro país. Pero es la representación de lo que empezó a ocurrir con el narcotráfico. Porque el narcotráfico como negocio ha permeado no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, todas las estructuras económicas y sociales y políticas. No hay una sola parte de las sociedades latinoamericanas donde el narcotráfico no haya llegado. Sea por influencia del dinero, sea por influencia de la corrupción de jueces, del sistema judicial, pero todo, absolutamente todo ha sido permeado por eso. Si pudiéramos decir el narcotráfico, definirlo en una sola frase, podríamos decir que es el cáncer de Latinoamérica, que ha hecho metástasis en todo. Y que bueno, seguimos lidiando con las consecuencias. Y es hoy en día, sin lugar a dudas, el principal generador de violencia en nuestro país también. Y también desató toda una serie de cosas sobre la iglesia. Y de hecho, a medida que las iglesias iban creciendo, también el Señor fue mostrando poco a poco lo que iba a ocurrir. Y todo lo que se iba a desatar de la guerra en Colombia y lo que ustedes han escuchado de luchas entre guerrillas, paramilitares y todo lo demás, no es más que el control del negocio del narcotráfico. De ahí parte todo, y si se acaba esto, también acabará todo. Y la razón por la que la guerra subsiste y por la que hay zonas en el país que siguen siendo afectadas por la violencia es únicamente porque el narcotráfico sigue siendo la principal fuerza en esos territorios. Dada la crisis afrontada por el país en estos 60 años, la Iglesia no ha sido ajena a los sufrimientos ocasionados por los actores en conflicto. Se registran asesinatos de pastores en los años 1995 a 1999, época en la que nuestra patria vivía momentos difíciles. A la AIC, por la gracia de Dios, le correspondió, sufriendo los rigores de la violencia, llenar con el Evangelio la ribera de los ríos Magdalena, San Jorge, Cauca y Sinú, también en los Montes de María y regiones de Antioquia. La Iglesia cristiana ha mantenido el testimonio, proclamando el mensaje de esperanza, perdón y reconciliación con Jesucristo. Los testimonios son numerosos sobre la manera como Dios, a través de sus siervos, ha obrado en muchos territorios. Muchos pueblos fueron desplazados, incluyendo la Iglesia, pero en los lugares de refugio, los creyentes no negaron su fe, sino que proclamaron que Jesús es el Señor de sus vidas y hoy lo siguen aunque hayan perdido todo. Ahora queremos cerrar con los testimonios de algunas de las cosas que ocurrieron durante esa época y bueno, creo que podemos concluir y cerrar. Sí, lo que quiero compartirles es la experiencia que viví junto con un compañero consiervo pastor. Estábamos en una reunión zonal o distrital. En esta reunión estaba uno de esos pastores y estábamos almorzando y compartiendo después de la reunión un poco, y él agachó su cabeza muy preocupado y nos dijo a los tres que estábamos ahí, nos dijo, hermanos, oren por mí porque estoy muy preocupado. Hermano, ¿qué le pasa? Estoy preocupado porque estoy amenazado de muerte. Él transportaba alimentos de yuca, ñame, cosas de sembrar, a coger, y le habían dicho, alguien lo había acusado a él de que él estaba en sus viajes que hacía en un carrito que tenía del monte al pueblo, le habían dicho que él estaba transportando armas para la guerrilla. Pero la experiencia de él fue la siguiente.
él en el camino, después de llevar la carga a uno de los pueblos, al regresar con el jeep vacío, el carro vacío, un grupo de muchachos se pararon y pararon el carro, y como se pararon en la vía, él tuvo que parar, obligatorio. Entonces a él le dijeron que necesitaban que los transportara a ellos a otro pueblo. Cuando él le dijo no, cuando él se dio cuenta de que los que estaban pidiéndole el transporte eran guerrilleros, él le dijo no, yo no los puedo llevar, yo estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas. Pero ellos sacaron armas desde adentro del monte y prepararon las armas para disparar. Entonces cuando él oyó el sonido de las armas, él dijo, bueno, móntense. De todas maneras, él pensó, me van a matar y voy a tener que llevarlo. Bueno, los transportó al sitio obligado por la guerrilla. Y ellos estaban llevando 2 personas, 3 o 4 personas, más sus armas. Entonces, eso fue causante de que los paramilitares, que es la contra, les dijeran, bueno, usted es un reo de muerte. Usted nunca más debe pasar por este territorio. Después de 2 años que él nos está contando la historia, que está preocupado, él dice, me están amenazando y me van a matar. Por favor, oren por nosotros. Ahí oramos por él para animarlo. Bueno, al final de toda la historia, él fue asesinado por los paramilitares. Quemaron su carro, yo sospecho que él lo echaron a los paramilitares tenían fincas donde criaban cocodrilos, animales. Parece que lo echaron a uno de esos sitios, lo asesinaron con bala y un compañero de él y lo desaparecieron totalmente. Nunca encontramos su cuerpo, nunca lo encontramos. Pero le quería contar la historia de lo que pasó con sus hijos. Es desgarrador porque después que él sale del pastorado, queda la esposa allí, la esposa no tiene acciones pastorales, no tiene ese llamamiento. Entonces, el momento en que hay que decirle a los hijos que la familia se tiene que mudar de la casa pastoral. Y los niños gritaban, no queremos irnos de nuestra casa. Esta es nuestra casa. ¿Por qué tenemos que irnos? 3 varones tuvo él. Y casi que a la fuerza tuvieron que sacarlo el día que se fueron a mudar de ellos. Yo decía, esta es mi casa. Y con el dolor de la pérdida de su papá, ellos se agarraban de las ventanas y de las puertas para no ser llevados de ahí. Entonces, esa es la experiencia de nuestra vida pastoral, de lo que vivimos en nuestro campo. La consecuencia de la violencia en contra de nosotros como iglesia. Él fue asesinado siendo un pastor, no un guerrillero, no un delincuente. Y sus hijos y nuestros hijos sufren la consecuencia de la violencia. Nosotros como familias fuimos también desplazados, tuvimos que mudarnos a Venezuela un tiempo, porque nos amenazaron que iban a asesinar a los niños. Nos dijeron, conocemos que sus hijos estudian en tal colegio y salen a tal hora, y se reúnen a tal hora y salen a esto, y queremos dinero de ustedes. Entonces, entre delincuentes comunes y guerrilla, nos tocó también tomar la decisión de salir un tiempo. Habla sobre cómo les llamaron y cómo salía la que van a salir. Ellos nos llamaban por teléfono, las personas que nos extorsionaban. Y nosotros logramos cerrar los teléfonos, pero comenzaron a llamar a otros pastores. No se van a escapar, los conocemos de otras poblaciones. Llamaban y decían, vamos a hacer eso si ustedes no cumplen el propósito de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros en Colombia realmente podemos decir que somos una iglesia sufriente y perseguida. De muchas maneras. Nosotros en el 91, con la reforma de la Constitución, apenas fuimos reconocidos como los cristianos. Ahora somos llamados los cristianos en Colombia. Recibimos éramos ciudadanos de segunda clase. ¿Tú qué eres evangélico? Ah, no, tú eres aleluya, tú eres pandereta o tú eres algo. Realmente eso nos ha ayudado un poquito a surgir, y el mismo avivamiento del poder del Espíritu Santo
en las iglesias ha logrado que Dios ha logrado que por lo menos seamos ciudadanos normales, por lo menos. Realmente estamos en una iglesia afectada por la persecución, por el impacto de la violencia, y acabamos de anunciar hace un mes, nos anunciaron, han matado 2 pastores más en las regiones del campo de Córdoba y Antioquia. Estamos hablando de hoy, de hace 2 meses, un mes. Y de más desplazamientos en los territorios de la zona de Córdoba, que son campos donde tenemos muchas iglesias, cientos de iglesias que están allí, y que los pastores le dicen a los guerrilleros o a los que correspondan, a los delincuentes, le están diciendo, bueno, nosotros estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Entonces ustedes tienen que decidir si nos quieren asesinar o no, pero nosotros estamos aquí hasta que Dios nos ordene si salimos o nos quedamos. Muchos el Señor les dice, por palabra profética, salgan. A otros les dice, estén aquí que yo voy a defender. Pero sí hay mucho desplazamiento en este momento, actualmente. Hermanos y hermanas asesinados por causa de la violencia. Cualquiera sea el origen, pero son asesinados porque son cristianos. Creo que para cerrar estos testimonios que estamos contando, no solamente son un motivo de oración y de carga para ustedes, y de que también tengan a la iglesia su frente en Colombia en sus oraciones, sino también un mensaje de victoria. Es decir, porque no solamente estamos sufriendo esto, sino que también Dios a veces está usando ese mismo para poder extender el evangelio también. Y muchas congregaciones de los hermanos que estaban saliendo desplazados fueron refundadas en otros lugares, en otras ciudades o incluso en otros países. Muchos de los desplazados colombianos que han ido a Venezuela han sido el germen que Dios ha usado para sembrar nuevas obras también. Entonces Dios usa también incluso lo que la iglesia sufriente tiene que vivir para Él también cumplir su propósito de extender sus buenas noticias a todos. Y bueno, quería dejarlos con un texto que para nosotros es la bandera, resume creo que lo que vivimos, pero también resume lo que estamos también mirando hacia el futuro como expectativa y para vivir. Y es en Romanos 8:18 que dice: pero tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Daniel. Hermanos, antes de salirnos, mire esta diapositiva. No sé si todos leyeron las 4 cosas: acoger a migrantes y acompañar iglesias y comunidades del otro lado de la frontera, acompañamiento para la restauración y sanidad de comunidades urbanas y rurales afectadas por el conflicto, reconciliación, la iglesia como agente de integración de la comunidad, y por último, defensoría y denuncia, la iglesia como portavoz de la comunidad de Dios ante las autoridades. Esos son 4 retos de la iglesia en este momento de Colombia. Y acoger, eso significa proveer casa, comida, empleo, ayuda médica, ropa, asistencia de consejería, porque la gente llega con traumas y enfermas, vulnerables, a veces adolescentes que quedan embarazadas. A las iglesias son llenas de gente con traumas de la violencia. Entonces, mucho trabajo en preparar para la consejería, preparar la iglesia para eso. Como nos dice nuestro hermano, la cuestión de unidad entre iglesias. Y el país está dividido, pero las iglesias a veces también, entre partidos políticos, corrientes políticas, incluso posiciones teológicas distintas. Y la defensoría perante las autoridades, ser voz para los que no tienen voz. Un reto muy grande, hermanos, un reto muy grande. Y como decía Daniel, todos nosotros somos parte de esta iglesia también que está en Colombia. Amén. Y la foto que ustedes vieron antes de eso, había una foto, los hermanos recibieron
comunidades enteras, porque la guerrilla llega a una comunidad, mata a uno o dos, en la madrugada está lloviendo y les dice, salgan de aquí, vete, caminen por la floresta, por donde sea. Y esta gente a veces llama a estos hermanos. Necesitamos ayuda. Esa es parte del ministerio de Dios también. Ayudar a estos desplazados que están aquí, saliendo de comunidades cristianas en la selva, en las montañas, y llegando a Barranquilla. Hay barrios enteros en Barranquilla que son de desplazados. Barrios enteros, con pobreza, sin empleo, sin comida, ¿cómo se dice? Sewage. Sin drenaje del baño, por la calle, ahí están niños, no hay donde brincar, pelear, jugar, no hay escuela, sufriendo. Y los adolescentes, mujeres para prostitución, varones para las bandillas. Esa es la realidad de muchas comunidades donde están nuestros hermanos. Pero para contar una cosita más, cuando fui a Venezuela, ellos contactaronse con pastores ahí, Maracaibo específicamente. Y hoy hay una asociación de pastores en Maracaibo que sigue conectada con los hermanos. Y ahí hoy está apoyando, creo que hay 4 comedores en la región de Maracaibo. Y para llegar a Maracaibo, hermanos, de la frontera de Venezuela, es una aventura. Es una aventura, hermano. Porque uno tiene que pagar pase a la gente. Porque el país ahora no hay control. Para mover de tantos kilómetros a tantos kilómetros, tiene que, cuando uno sale de la frontera, ya se paga a alguien el pase para llegar a tal lugar. Y cuando uno va por ahí ellos teléfonan. El carro azul que está pasando, licencia, ya pagó. Ellos liberan el pase. Así es la realidad, hermano. Y no se puede llevar la comida en un solo carro, porque este carro puede ser asaltado en el camino. Hay que llevar en más carros. Es una realidad muy difícil, hermano. Pero gracias a Dios por ustedes, por su ministerio, por el trabajo. Que Dios nos ayude a ser no solo oyentes de la palabra, pero hacedores de la palabra. Que el Señor nos ayude a apoyar a nuestros hermanos en oración, con recursos, con todo lo que podemos hacer para bendecir a esta gente que sufre en esta parte del mundo. Le damos gracias, Señor, por su misericordia. Le damos gracias por su reino, por su palabra, que llegó hasta nosotros. Le damos gracias por su Espíritu, Señor, que nos da la fuerza. Por los hermanos que se levantaron en contra, abrazaron el Evangelio. Y como dijo Daniel, nos dejó un legado. Que esta espiritualidad, esta fuerza sea también nuestra, Señor. Le pedimos en los días de hoy, permítanos servirte con las mismas ganas, Señor, de todo corazón, con todo lo que tenemos, Señor. Y a ti sea el honor, la gloria para siempre. Amén.